Bueno, nuestro primer ponente es José Luis Valverde Merino. Es licenciado en Filosofía y Letras por la especialidad de Historia del Arte en la Facultad de Valladolid, magíster en Museología y experto en diseño e instalación de exposiciones de arte de la Universidad Complutense de Madrid. Jefe del área de registro y documentación en la Dirección de Colecciones Reales de Patrimonio Nacional desde 2018. Responsable del inventario, bases de datos y de imágenes, registro y movimiento de bienes culturales. También gestiona préstamos y depósitos y almacenes. Anteriormente ocupó el cargo de jefe de servicio en el área de conservación de patrimonio nacional y de conservador de la colección de abanicos y del Real Sitio de Aranjuez desde 1998. Ha realizado trabajos de investigación en torno a la decoración histórica del Palacio Real de Aranjuez y sobre la colección de abanicos, materializando en varios artículos y en el catálogo de abanicos del siglo XVIII de Patrimonio Nacional que encontraréis en las referencias bibliográficas que se han facilitado. Va a exponer dos ponencias: formas y usos del abanico en la historia, desde los orígenes hasta el siglo XVIII, y la colección de abanicos de Patrimonio Nacional. Buenos días, José Luis, cuando quieras. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado a este ciclo que no es frecuente que se suceda en nuestro país, pero que me produce pues cierta satisfacción y ánimo el saber que hay más personas interesadas por el mundo del abanico y que sigue siendo también una artesanía, un arte todavía en boga y con mucha pujanza, sobre todo por el cambio climático y porque sigue estando de moda el utilizar estos artilugios. En la invitación que me habéis hecho, voy a presentar dos temas que no tienen que ver aparentemente entre sí. En uno de ellos voy a enfocar cómo el abanico, tal como lo conocemos hoy, pues tiene unos orígenes desde muy antiguo, es tan antiguo como la propia historia del ser humano. Y en la segunda, bueno, hablando de su evolución, de sus tipologías hasta el siglo XVIII, y en el segundo me voy a centrar en la colección de abanicos de Patrimonio Nacional, que es una de las más numerosas y variadas que existen en nuestro país. Por lo tanto, pues vamos, he presentado, tengo dos presentaciones, dos PowerPoint, y como es la primera vez que hago un curso o un seminario de este tipo, espero seguir bien las indicaciones y que no se me desvíe nada. Así que, pues adelante, voy a conectar, a compartir la pantalla. Bueno, pues como sabéis, el abanico es uno de los artilugios que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes, aunque no conservemos ningún ejemplar material. Pero sí que es razonable pensar que incluso desde la prehistoria el hombre pues, ha tenido la necesidad de refrescarse, de procurarse una brisa agradable pues, para evitar los rigores climáticos del calor, también para ahuyentar a insectos molestos, a moscas o incluso pues, para otros usos que, por ejemplo, ya en el periodo en el que el hombre se hizo sedentario, pues necesitaba, por ejemplo, aventar la paja del grano con pues, algún artilugio rígido que posiblemente fuera de componente natural, bien pues, a través de pleitas trenzadas o con paja o con hojas grandes que tuvieran esta función de agitar el aire. También para atizar las brasas, es decir, los primitivos fuelles pues, fueron simplemente pues, pantallas naturales que procuraban este servicio. En la civilización egipcia ya nos encontramos... A ver, vamos a hablar ahora de la antigüedad y en concreto en los albores de la civilización, tanto en Babilonia, en Persia, como en la civilización egipcia, nos encontramos con testimonios gráficos que nos hablan ya del uso de una serie de pantallas, bien esta, por ejemplo, de la tumba de la reina Ashait de Egipto, que es quizás uno de los testimonios más antiguos, del 2000 a.C.,
como de los testimonios materiales en las tumbas sobre todo en la tumba descubierta del faraón Tutankamón, aparecen ya unas tipologías de aventadores, de primitivos abanicos, con la forma de bandera que solían utilizar los sirvientes, los esclavos que acompañaban a las reinas y a los faraones, bien en su quehacer cotidiano o bien también en algunas ceremonias públicas en los cuales se utilizaban grandes flabelos ceremoniales lujosamente enriquecidos con plumas y con unas empuñaduras de unos mangos ricamente guarnecidos, y que servían pues no solo pues para procurar el bienestar de este alto dignatario, sino también para significar la posición social y la preeminencia en el estatus, en el estamento social de aquella civilización, en la que, como sabéis, el faraón era considerado una encarnación del dios, de los dioses. Este ejemplar que veis aquí abajo del faraón Tutankamón, así como otro que también es muy curioso porque tiene la empuñadura de oro y en ella está grabado el propio emperador que está cazando las avestruces, de cuyas plumas van a utilizarse para fabricar estos flabelos ceremoniales. En la civilización china también existen muchas referencias, incluso bastante antiguas, del primer milenio, en la que se nos habla del uso de estos flabelos ceremoniales utilizados pues en los cortejos y en los relatos míticos que hablan de la fundación del propio imperio, el imperio chino. Estos abanicos ceremoniales llamados yushan, de plumas, ya se conocen en testimonios escritos del siglo XI a.C. Y también se sabe que progresivamente, ya desde antiguo, se utilizaron otros más prácticos y de uso individual, que son los abanicos de pantalla hechos con textiles o con hojas de bambú, de la caña de bambú, que se llaman los pienshan, o también otros de forma circular desplegables, que son los antecedentes de lo que llamamos las cocardas. En la imagen, pues, aunque pertenece a un biombo de patrimonio nacional y de otra época, pero se puede ver cómo en la civilización china este artilugio ya desde antiguo también empieza a tener un valor simbólico y un valor muy conectado con los rituales sociales de la época. Es muy fácil entender que a través de las civilizaciones de Egipto, de Babilonia, de Asiria, progresivamente la transmisión del conocimiento del abanico pues, se prodigara o se extendiera por todo el imperio, por todas las colonias griegas, fenicias y más adelante del imperio romano. En el mundo griego es muy particular o frecuente, aparte de tener referencias literarias como la de Eurípides en la Orestiada, por ejemplo, o la Educación de Ciro, de Jenofonte. Existen también algunos testimonios arqueológicos, como este que os presento del Museo del Louvre, de una figura conocida como Tanagra. Son figuras en terracota, esbotos que están asociados a los templos de las divinidades, sobre todo de Afrodita, en el que aparecen estas figuras femeninas, posiblemente sacerdotisas, empuñando unos abanicos de mano llamados ripis, que solían estar hechos pues, también con paja trenzada o bien con hojas resistentes, o incluso pues, podían estar formadas por pantallas de tela, tejido. En el Imperio Romano el uso del abanico siguió siendo bastante habitual, incluso pues, se conocen las rutas comerciales que recorrían todo el Mediterráneo, por ejemplo, en el comercio
de las plumas de pavo real que se criaban especialmente en las islas griegas, en la isla de Samos, una isla que está muy vinculada al culto de la divinidad de Juno, de Hera para los griegos, cuyo animal simbólico representativo era el propio pavo real. En el Imperio Romano también se habla de abanicos que se utilizan pues, en los actos sociales, de abanicos para las mujeres solteras y para las mujeres casadas, de abanicos que se utilizan en el cortejo amoroso y también en la tipología no solo del propio flabelo o del propio abanico de pantalla, sino de los muscarios, que no dejan de ser también aventadores, aunque sobre todo su función principal era ahuyentar al interesado de los insectos. Existen precisamente, es decir, podemos hablar de que por la propia tipología o el formato de los abanicos, los más pequeños eran los que utilizaban más las clases sociales populares de menores recursos, ya que los de mayor tamaño, que procuraban pues, más bienestar, más corriente de aire, eran los que utilizaban las clases pudientes que podían disponer de sirvientes que les acompañaran. En la Edad Media continúan los usos de los abanicos, aunque pues muy centrados o incluso se les pretende dar unas connotaciones pues muy vinculadas a las funciones particulares que pueden presentar. Es más frecuente tener testimonios de abanicos utilizados con fines o con usos litúrgicos, porque en las constituciones apostólicas ya se hace referencia a una serie de objetos que tienen un valor simbólico dentro del ceremonial de la liturgia de la Eucaristía. Y en concreto el abanico, el flabelo o abanicos más sencillos se utilizaban pues, para ahuyentar a las sagradas especies cuando estaban en el momento de la consagración, ahuyentar las moscas o cualquier insecto que era considerado como símbolo del maligno que acechaba las sagradas especies. Entonces, en algunos tesoros antiguos que se conocen de época visigoda y lombarda, en Italia, por ejemplo, el de la reina Teodolinda, que se conserva en la Catedral de Monza, o este otro que os presento del abade Tourny, que ahora mismo está en el Museo del Bargello de Florencia, podemos ver que ya existen el tipo de abanico llamado de cocarda, este abanico plegable en torno a sí mismo, circular, que se escondía, se guardaba en la cajita que representa este receptáculo forrado con láminas de marfil grabado, con alusiones a la Eucaristía, a los apóstoles, etc. Aunque estos, en la imagen, los que veis son más recientes, pero os traigo esta imagen para que veáis que el flabelo ceremonial también forma parte de la propia liturgia y de los propios textos cristianos que hablan del papel preeminente del obispo o incluso del sumo pontífice, que en las ceremonias especiales solía salir en procesión o presidir las solemnidades litúrgicas en compañía de sirvientes, de diáconos, que portaban estos flabelos y que servían también para realzar la figura capital dirigente de la Iglesia, del obispo o del Papa. Estos que veis aquí, por ejemplo, son de la Catedral de Lisboa. En el entorno hispano, en el mundo musulmán, aunque ya sabéis que no son muy pródigas las imágenes figurativas, icónicas, pero sí que en algunos objetos de artes decorativas, como esta arqueta de Leire que se conserva en la Catedral de Pamplona, es un relicario, pero previamente pues, fue una especie de joyero, de cofre, utilizado o preparado para el hijo de Almanzor, del siglo X, finales del X y el XI, ¿no? En una de las escenas es curioso porque aparece un
personaje principal, a su vez auxiliado por dos acompañantes, dos sirvientes que llevan, uno de ellos lo que llamamos el muscario, es decir, esa empuñadura que termina en una especie de filamentos más o menos compactos para ahuyentar de los insectos, y el otro ya porta un abanico que llamamos de bandera o de veleta, como veis, con una especie de pleitas de paja trenzada, que forman ahí un compacto y que solía utilizarse también agitándolo, moviéndolo para producir ese bienestar. Existen referencias escritas abundantes en el entorno en el mundo medieval, también en el área cristiana, de los monarcas o reyes que se auxiliaban o tenían personas que les procuraban ese placer momentáneo de refrescarse en el estío, o en algunos poemas como el de Cipriano en España también, que habla pues, de los enamorados que utilizaban estos instrumentos pues, como un elemento también que formaba parte del propio proceso amoroso. Los reyes, algunos de ellos pues, contaban que era tal el hedor de sus llagas cuando se encontraban enfermos, pues que tenían que ser auxiliados pues, por personas que les producían cierto frescor, cierto bienestar, incluso humedeciendo estas pantallas de abanicos fijos con materias olorosas. Esta costumbre debe ser antigua en España, pues porque ya en el siglo XVII en Francia se habla de la fabricación de abanicos a la española, por ejemplo en la ciudad de Grasse, en Francia, haciendo referencia a que en España les aromatizaban las pantallas para que a su vez hicieran estos abanicos la función de ambientadores de sala. En el mundo oriental, no debemos olvidar que pues, el Oriente, China y Japón tienen unas tradiciones milenarias y han sabido conservar los avances que ya desde antiguo conocían e incluso pues, irlos perfeccionando, pero mucho más paulatinamente de lo que se pudo producir en Europa, sobre todo desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Por lo tanto, en el mundo oriental, en China, siguen fabricándose abanicos de pantalla, abanicos grandes, abanicos circulares o wanshan, y en concreto en Japón la tradición de China se extendió igualmente a esos lares e incluso llegaron a dar un paso más adelante, más allá. Si atendemos a las crónicas, a los testimonios literarios, mitológicos, en lo que es la fabricación de un artilugio que tenga un uso más práctico, más manejable, que sea más portable, y que fue la gran revolución que llega hasta nuestros días, el gran triunfo del abanico plegable. Según las leyendas orientales japonesas, en el siglo IX, el artesano Toyomaru, de la región de Pamba, estaba fabricando abanicos rígidos de pantalla, cuando pues, vio entrar en su taller un murciélago que cayó desplomado a sus pies. Y al fijarse en la forma que tiene el propio murciélago de abrir y cerrar las alas, tuvo la feliz idea, esa conexión casual de que el abanico podía a su vez tener un dispositivo, es decir, unas formas para que pudieran abrirse y cerrarse al mismo tiempo, convirtiéndose en un instrumento mucho más pues, minúsculo, más portable, y que tuvo el tanto éxito que llegó a extenderse por China ya en el siglo XIII, XIV, etc. Es verdad también que en China existía una costumbre de los oficiales del imperio
de llevar una serie de tablillas que solían estar unidas por un vástago, o sea, unidas por un eje en un extremo, tablillas más grandes de las que podéis ver aquí, pero que les servían pues, para hacer sus anotaciones en la recaudación de impuestos o en la transmisión de edictos imperiales. Quizás este puede ser uno de los orígenes, el origen del abanico que llamamos de baraja, el abanico brisé o el hyogi en términos orientales. Esa costumbre de enhebrar las tablillas, pues finalmente tuvo su transposición a lo que es el abanico de baraja, que tiene como mecanismo pues un eje, es decir, un clavillo que conecta todas las varillas en su parte más angular y en su otro extremo una cinta de seda, bueno, de un material más fino, que las enhebra unas con otras para impedir que se abra del todo, ¿no? Los abanicos de baraja eran regalos también entre la Guardia Real y en China hubo una proliferación de estos artilugios que tenían un valor suntuario, pero también un valor social y simbólico muy grande. Se conservan en los museos de todo el mundo muchos abanicos de los que solo quedaron las pantallas, es decir, los países, y que por su calidad caligráfica, pues algunos de ellos no llegaron a montarse y se coleccionaban en álbumes. Fijaos que esa costumbre tan antigua luego la pudo tener la propia reina Isabel Farnesio, que mandó enmarcar aquellos abanicos que le parecían de mayor prestigio o calidad técnica, como si fueran pinturas o cuadros para exponerse. En la diversificación de usos en Oriente pues es prodigiosa. Es decir, que en todas las ceremonias, en la mayoría, estaban presentes los abanicos en una sociedad que estaba muy reglamentada y cuyos patrones estaban muy marcados. En el saludo al camarada, muchas veces, aparte, es decir, las gesticulaciones se iban acompañadas del abanico, como señal de reverencia. También los jueces, cuando administraban justicia, las sentencias capitales se señalaban, se remarcaban con un abanico que se postraba, o sea, que se dejaba sobre una bandeja, significando pues, la pena o la exculpación. En los títulos de la Academia Imperial de China, también el abanico era como el símbolo, era como especie del certificado, el diploma, por el cumplimiento de las jornadas, de los cursos, de su preparación. También, en un formato mucho más grande, más vistoso, los abanicos y toda su señalización, el movimiento de ellos en sus posiciones, se servía de comunicación entre unas tropas y otras en los ejércitos, entre unos batallones y otros que estaban distanciados. Incluso a nuestros días nos ha llegado también la integración del abanico como un elemento propio de los bailes y de las ceremonias del teatro, del kabuki, en el mundo japonés y en el mundo chino, que como veis es una señal más de la transmisión milenaria de usos que estaban ya presentes en la Edad Media. En el siglo XVI, pasando ya a Europa, nos encontramos, vemos la mentalidad del hombre del Renacimiento es bastante, experimenta un cambio muy notable con la apertura del conocimiento, con la fundamentación en la razón, con la confianza en el ser humano, que en ocasión, bueno, que se coloca como en el centro del universo, y en él se reivindica no solo el papel del hombre en la sociedad y el hombre como en su propia humanidad, sino también a la propia mujer como, pues, es decir,
una figura, un personaje que tiene pues una proyección en la sociedad y tiene también pues un culto a sí mismo, a la imagen y a la fama. Toda este nuevo concepto de la sociedad se puede ver en los retratos y en otras muestras de la literatura y de la imagen. La vestimenta en el siglo XVI se enriqueció muy notablemente, gracias también pues, al comercio, a las relaciones que hubo entre los distintos reinos europeos. A España, el abanico que seguía utilizándose y que se desarrolla en esta época, pues es principalmente el abanico fijo de pantalla o el abanico de rueda, como vemos aquí, ricamente ataviado con plumas y con mangos de ébano, de marfil, con piedras preciosas. En la imagen de la izquierda podéis ver a la infanta Leonor de Austria, la hermana de Carlos V, ya en una edad avanzada, en torno a mediados del XVI, con uno de estos abanicos ricamente, tenían una fuente, es que no se ve muy bien, pero tenían una fuente que podía ser de ébano, de carey o de marfil, sobre el cual se encajaban los cárcamos de las plumas que producían pues, esta sensación agradable. También Cesare Becellio, en su libro sobre indumentaria de las mujeres de toda Europa, habla especialmente de la vestimenta que frecuentaban las damas nobles de España. La dona antica de España, como veis, porta pues, un abanico muy similar, un abanico de rueda, al que veíamos de la infanta Leonor. En el mundo americano, el abanico ceremonial, el equivalente al flabelo de los egipcios y del mundo chino, está también presente en los cortejos de los grandes dignatarios, en concreto del jefe azteca, del rey de los aztecas de Moctezuma. Y en el botín de Hernán Cortés, que trajo como donación a Carlos V, junto al hermoso tocado de plumas del rey Moctezuma, trajo este abanico ceremonial ricamente cuajado de plumas de aves exóticas del mundo mesoamericano. Precisamente en el Códice Mendoza de mediados del siglo, hecho por artesanos mexicas, podéis ver varios de los ejemplares de abanicos, pues más o menos circulares, son redondeados, otros son ovalados, que los utilizaban pues, los propios pues, acompañantes o soldados del ejército del rey azteca. Italia fue uno de los principales países productores de abanicos en esta época. Y en concreto en el mundo veneciano tuvieron mucho éxito los abanicos que llamamos de bandera. Estos abanicos estaban formados, o de veleta, estos abanicos siendo rígidos estaban formados pues, por pequeñas pleitos de estructuras de paja trenzada, pues bien rígidos o bien lisos o bien también con cierto calado. A veces también se hacían con tela, con tejido bordado y se enhebraban, se asociaban a un mango como si fuera una propia bandera, agitándose en círculo y produciendo pues, con menor esfuerzo también una sensación de bienestar. Como este es el caso de algunos cuadros que vemos donde se empleaban también, en esta escena mitológica de Venus y Adonis, que se conserva en el Museo del Prado, o en otro retrato también de Lavinia, un retrato de Tiziano, me estoy acordando ahora, donde también porta el abanico de bandera. Sin duda, en el siglo XVI, con la exploración y la ocupación de algunos enclaves comerciales en el Extremo Oriente, se produjo pues, de nuevo una revitalización del comercio con el Extremo Oriente, que había sido interrumpido con la conquista de Constantinopla por los turcos en el siglo pasado.
es importante remarcar que en Europa se abre al conocimiento con la razón, pero también se abre a otros mundos. Es decir, empieza a explorar otros continentes, a explorar sus formas de vida y también a interesarse pues, por artículos que encontraba en otras latitudes y que pasaban a considerarse objetos suntuarios, objetos que eran muy codiciados por las altas clases sociales. El abanico plegable se cree que vino a España con la reina María de Portugal, con motivo de la boda con el rey Felipe II en 1543, llegó a Salamanca precisamente ataviada con uno de estos abanicos plegables y en uno de las, en su entrada por las calles de Salamanca, Felipe II no se aguantaba, que quería conocer físicamente a la futura reina, y estaba como espiándola y cuenta el cronista Sandoval que cuando se acercó María por las calles y vio que se asomaba a la ventana, pues se quiso tapar con un abanico plegable, que una vez más nos habla de un uso que luego será también muy frecuente, el de que se convierta el abanico en un biombo, el biombo del pudor, como decía Molière. Este es un retrato que se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales de 1543 nos habla ya del comienzo de la difusión del abanico plegable, que tenía sus ventajas sobre los demás abanicos sin desplazar las otras tipologías. En el mundo italiano proliferaron abanicos en sus distintas variantes, abanicos plegables que normalmente estaban confeccionados con pieles de cabrito nonato, piel de cabritilla, o de ternera, también nonata, la que llamamos la vitela. Se hacían con material, algunos más gruesos con pergamino, otros se hacían con tejido, con encajes, como es este que veis aquí arriba, que está formado pues, por una especie de celosía, como si fuera pues, es una aplicación del encaje de reticella italiano, que empezó a desarrollarse en el siglo XVI y luego ya en el XVII en el mundo flamenco, ¿no? Y holandés. O este otro de aquí abajo, en el que se emplearon en lo que son los pliegues pues pequeños trozos o fragmentos de mica. La mica es el equivalente mineral del nácar y producía unos destellos, unos resplandores que interesaba mucho mostrar, que eran como señales de atracción hacia las demás personas que estuvieran en la sala, sobre todo pues, en los ambientes cerrados, con la luz de las velas, en el momento en el que el fulgor de la vela, el fulgor móvil, dinámico, pues proyectaba hacía que se reflejara sus destellos en el abanico. Perdona, José Luis, te quedan Sí. 5 minutos para pasar a la siguiente ponencia. Perfecto, muy bien. Bueno, la reina Isabel I, muy retratada en esa época, aparece tanto con abanicos fijos, abanicos de plumas, como con otros también plegables. En el siglo XVII, el abanico plegable tuvo un éxito muy considerable, sobre todo en Europa. Se extendió y aparece así reflejado en múltiples retratos de reinas. Yo os comento que en los ajuares de las reinas no solo había abanicos plegables, había también abanicos fijos, como es el caso de la reina Isabel de Borbón, perdón, que se casó con Felipe IV, o la reina Mariana de Austria, que fue una de las hijas de Margarita de Austria, con un abanico plegable. Estamos en unas fechas de 1620, 30, 40, perdón. Y de la misma época, pues seguían utilizándose los abanicos de plumas, lujosamente ataviados, con unos mangos de nácar, de carey, etc.
Es muy interesante ver el recorrido de, o qué pensaba la población, la gente en el siglo XVII sobre este artilugio. Por ejemplo, el grabador Wenceslao Hollar, en una de sus láminas sobre las estaciones, habla que el abanico lo utilizaban las mujeres en todo momento, que les servía también pues, para atizar a los niños molestos o pues, para disimular su rostro, su rubor. Es decir, empezaba a tener ya también un uso como arma de mujer que podía estar al servicio de sus emociones, de sus intereses o del momento del acto social en el que se encontraba. Eran también pantallas de chimenea pues, para evitar el abrasarse con el ambiente cálido que desprendía la chimenea. Era, pues como veis, el biombo del pudor, el cetro de la coquetería, y en muchos de los retratos aparece como equivalente del cetro masculino. Es un atributo, igual que el pañuelo, pues el abanico pasaba a ser también un elemento simbólico de la dignidad, de la prestancia y de la pujanza de la mujer. Era una especie de instrumento reivindicativo de su posición. En Oriente, la importación de los abanicos vino de la mano de la apertura con las compañías orientales de Indias. Se importaron en masa varillajes o incluso abanicos completos, pero sobre todo pues, materias primas como el marfil, como el nácar, a través de las rutas de las Indias, que tanto explotaron pues, primero Holanda, comienzos del siglo, como Inglaterra, un poquito después. Y este fenómeno pues, tuvo mucho que ver con el éxito del abanico plegable en toda Europa. En Europa también se fueron abriendo talleres, algunos de ellos especializados solo en determinadas fases de la fabricación, que ocurre un poco como actualmente en los talleres de Aldaya. Es decir, hay artesanos especializados en los varillajes, que en Francia se conocían como los tabletiers, pero que también hacían peines o también, por ejemplo, los fabricantes de países, de abanicos, pues hacían también guantes de cabritilla, porque estaban trabajando el mismo material. Precisamente en Francia es uno de los primeros países que reconoce un gremio de eventellistes, es decir, un gremio de abaniqueros específico, en 1678. Y también en Francia es donde pues, estos artículos de lujo tuvieron tanto éxito en las damas de sociedad, en una época en la que pues, cada vez era más importante la presencia física, la apariencia y el seguir los dictámenes de la moda, que cada vez era más cambiante y estaba más guiada pues, por una serie de pues, árbitros de la moda, que podían ser pues, las propias reinas, las damas de alta sociedad o incluso fabricantes o modistas que hacían artículos por encargo y otros pues, siguiendo los gustos de la época. Este es el caso de Abraham Bosch y Jacques Cayot, que tenían su galería, su galería de palais, su taller y a su vez su tienda de artículos de lujo que frecuentaban las damas de alta alcurnia. En España el abanico sigue siendo un elemento también importantísimo y que marca pues, la distinción de las damas de sociedad, bien en su versión plegable, como en este caso podéis ver en la Dama del Abanico de Velázquez, o en estos otros abanicos de plumas con empuñadura rígida que seguían utilizándose por igual. El abanico en el siglo XVII, como veis, se generaliza un tipo de abanico de lujo con materiales elaborados, exóticos, difíciles de conseguir, por lo tanto bastante costosos, como es el carey, el marfil o el nácar, y los países suelen estar decorados tan solo en una sola cara principal con escenas mitológicas, bíblicas, escenas
que en muchos casos nos remiten al papel de la mujer en la sociedad o en la clemencia que han tenido personajes masculinos con las mujeres a lo largo de la historia, como es el caso de Escipión, el caso de Alejandro, etc. Muchos tienen también un componente amoroso, tomado de la mitología, pues el amor pues no satisfecho, como de Dido y Eneas. Es decir, que estas composiciones, algunas de ellas tomadas de pinturas de pintores del barroco, como Albani, como Carracci, como Guido Reni, se transponían, se aplicaban a los abanicos, bien directamente o bien a través de grabados que solían ser los instrumentos iconográficos que circulaban y que servían pues, para las composiciones de abanicos. Y ya finalmente, en este siglo XVII, pues tengo que mencionar también a algunas de las reinas, como esta María Luisa de Orleans, la primera esposa de Carlos II, o Mariana de Neoburgo, de la que conocemos, gracias a los estudios de Gloria Martínez Leiva, que tenía una colección amplísima de abanicos, de hasta 375 abanicos, de los cuales 200 de ellos heredó la reina Isabel Farnesio. Con esto acabo la presentación de mi primer tema.